Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por acompañarnos. Comenzamos el programa hoy enfocados en un informe que analiza los programas de incentivos para el desarrollo económico. Hablamos de incentivos fiscales y programas de financiación que asisten a las empresas para estimular el crecimiento y la creación de empleos. El informe básicamente corrobora que en Montgomery las prácticas implementadas para atraer y retener empresas que creen empleos están alineadas con las prácticas habituales a nivel nacional y que las medidas en vigor reflejan enfoques ya aprobados a través del país. Hablando de negocios, 20 empresas con sede en Maryland han sido identificadas entre las 500 empresas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Resulta que 10 de ellas están localizadas aquí en el condado de Montgomery. Y esta semana la concejal Nancy Florin reconoció a cada una de ellas con una proclamación por el prestigioso puesto que adquirieron a nivel nacional. Las compañías representan una amplia gama de industrias como la tecnológica, el campo de la salud, energía y mercadeo. El rango se basó en la tasa de crecimiento de ingresos en los últimos 3 años de estas empresas. Y ya es oficial, abrieron las puertas de la nueva oficina del congresista John Delaney. Delaney fue electo al cargo en las pasadas elecciones de noviembre y representa el distrito congresional número 6 de Maryland. El distrito fue rediseñado tras el censo del 2010 y parte cubre porciones de la ciudad de Gaithersburg. Por lo tanto, su oficina congresional del distrito está localizada en el 9801 de Washingtonian Boulevard en Gaithersburg. Es la primera vez en la historia de esa ciudad que un congresista establece oficina congresional dentro de Gaithersburg. Por lo general, la oficina de distrito de los congresistas sirve para extender servicio directo a los residentes que representan. Así que ya saben, si usted vive en Gaithersburg, Delaney es su congresista federal y usted tiene derecho a solicitarle asistencia. El grupo de trabajo a favor de los inquilinos de Montgomery fue formado para defender los intereses de los inquilinos de la zona y recientemente se reunieron con el Comité de Planificación Urbana y Desarrollo Económico del Consejo para discutir algunas de las recomendaciones que han sido propuestas por el grupo. Entre ellas se aborda el tema sobre la calidad de las viviendas arrendadas y el temor que tienen algunos inquilinos de reportar a los propietarios que no mantienen las propiedades en buenas condiciones. Otro tema que se está elaborando es el publicar los nombres de los propietarios que aumentan la renta más allá de las directrices establecidas por el gobierno, e inclusive la posibilidad de establecer un límite en los aumentos de alquiler injustificados. Estamos en plena temporada de preparación de los impuestos y para aquellos residentes de Montgomery que ganaron menos de $51,000 el año pasado, les informamos que usted puede obtener el servicio de preparación de taxes gratis. Así es, el programa de asistencia para preparación de impuestos cuenta con voluntarios certificados por el Servicio de Rentas Internas que le ayudan a recibir su reembolso y a solicitar los incentivos que califique. Para hacer su cita, marque el 311 en Montgomery y pídale a la operadora que le paute el encuentro para preparar sus impuestos. Y esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitada a Blanca Klein, portavoz del Departamento de la Policía de Montgomery. Blanca nos habló sobre el tema del noviazgo entre los adolescentes y la conferencia Elige el Respeto, que se celebra el domingo 3 de marzo en el recinto de Germantown de Montgomery College. Esta conferencia que se va a llevar a cabo el día domingo de 1 a 4 de la tarde en Montgomery College en Germantown se llama Escoge el Respeto. ¿Y por qué se llama Escoge el Respeto? Es para realmente ayudar a nuestros jóvenes a que se respeten a ellos mismos, respeten a sus padres y más que todo escojan respeto para sus
respeten a sus enamoradas, a sus amigas, y también si ellos son víctimas, por ejemplo, de violencia doméstica, víctimas de amenazas, de bullying, van a tenerlo, ellos se les van a dar a ellos y a los padres de familia las herramientas necesarias para que sepan cómo lidiar con estas situaciones. La conferencia es gratis y están invitados los padres y estudiantes de sexto hasta doceno grado interesados en promover el respeto en las relaciones entre novios. Para inscribirse, llamar al 240-777-5573. Si desea ver el programa en su totalidad, le comparto que todos los programas de Montgomery al Día son archivados y usted puede verlos visitando nuestro sitio de internet montgomerycountymd.gov. Haga clic en el símbolo de YouTube a la derecha de la pantalla y busque entre nuestros videos a Montgomery al Día. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado también se puede ver por este canal de cable. Buenas noticias sobre las puntuaciones de los exámenes de colocación avanzada en las escuelas públicas. Los cursos de colocación avanzada le permiten a muchos estudiantes el estudiar materias de nivel universitario mientras aún están en la escuela de bachillerato o high school. Anualmente, los alumnos que participan en esos cursos toman exámenes para determinar si están listos para ser colocados en clases más avanzadas una vez que lleguen al college o a la universidad. Bueno, las calificaciones de los exámenes del año pasado ya fueron divulgadas y resulta que las cifras pertenecientes a los graduados del 2012 de las escuelas públicas de Montgomery fueron mucho más elevadas que las cifras a nivel estatal y a nivel nacional. De hecho, se estima que al menos 2/3 de los estudiantes tomaron por lo menos un examen de colocación avanzada y que los resultados entre las minorías también mejoraron muchísimo. Entre los hispanos hubo un aumento del 38% en los estudiantes que tomaron estos exámenes. Y también hubo mejora en ciertos colegios, como por ejemplo la Escuela de Bachillerato Wheaton. El resultado de estas estadísticas demuestra que los alumnos están tomando cursos más exigentes y rigurosos. Hablando de educación, Montgomery College tiene una nueva herramienta tecnológica para asistir a los estudiantes en ventilar cualquier preocupación sobre la carrera profesional escogida y también para ayudarlos a encontrar oportunidades de empleos en la zona. Mediante el portal Career Coach, los estudiantes pueden analizar las realidades sobre empleos disponibles, salarios y proyecciones de crecimiento de más de 800 carreras universitarias. Lo más importante es que Career Coach ofrece un listado de los empleos disponibles en la zona metropolitana de Washington en todas las 800 profesiones delineadas. Esto, según maestros y consejeros de Montgomery College, les ofrece a los estudiantes la oportunidad de tener metas más realistas. Y ha sido todo un despliegue de talento y color. Pintores, escultores, dibujantes y fotógrafos sometieron sus obras en la exhibición anual de arte de estudiantes de Rockville. Alumnos desde preescolar hasta el 12º grado han expuesto su arte en la mansión de Glenview. Muchos de los participantes nos dijeron que aman las artes ya que les sirven de modo de expresión y hasta para relajarse. Las obras estarán expuestas en la mansión y si desea verlas, llame al 240-314-8660 para concertar una cita. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgili, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.